Bienvenidos. La Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APAT, la Federación Internacional de Geómatras, la FIC, el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, el CIT, el Consejo de Topógrafos Geodestas Europeos, CLGE, y la Federación de Geómatras Francófonos, FGF, les dan la más cordial bienvenida a la celebración del Día Mundial del Topógrafo y Agrimensor, Global Surveyor Day, bajo el lema Topografía Sostenible, forjando un mejor futuro. Como cada año, el objetivo de esta celebración es concientizar a la sociedad sobre la importancia del trabajo de los topógrafos y agrimensores en la planificación urbana, el desarrollo de infraestructuras, la protección del medio ambiente y la gestión de recursos naturales. Además, busca resaltar el papel fundamental que desempeñan para garantizar la precisión y la exactitud en las mediciones de terrenos, contribuyendo así al progreso y la sostenibilidad de nuestras comunidades. Para iniciar, saludamos a nuestros invitados especiales. La ingeniera Rosario Casanova, vicepresidente de la Red Regional de Desarrollo de Capacidades de las Américas de la Federación Internacional de Geómatras, la FIC, en representación de la doctora Diane Damushi. También el ingeniero Vladimir Krupa, presidente del Consejo de Topógrafos Geodestas Europeos, CLGE. También el ingeniero Pedro Luis García, presidente de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APAT. También el ingeniero Luis Guillermo Campos II, vicepresidente de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APAT. También nos acompaña la ingeniera Ruth Trujillo, vocal de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APAT. El ingeniero Marco Antonio Zúñiga Montero, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, CIT, y también es director ejecutivo de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APAT. También, por supuesto, nos acompaña la doctora María Virginia Macker, conferencista magistral de esta segunda jornada. Y también, por supuesto, extendemos este saludo como tal a los profesionales a nivel mundial en topografía y agrimensura y a todas las personas que nos siguen por las plataformas digitales en esta importante celebración. Para iniciar, escucharemos las palabras de bienvenida por parte del ingeniero Luis Guillermo Campos II, vicepresidente de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APAT. Un cordial saludo desde Costa Rica, queridos colegas. Hoy nos reúne una fecha muy importante para todos nosotros, los profesionales de la agrimensura y la topografía. Celebramos el Día Mundial del Topógrafo, una ocasión especial para reconocer y aplaudir la labor fundamental que desempeñamos en la construcción de un mundo más sostenible. Los topógrafos somos los primeros artífices del desarrollo en nuestros países, trazando con precisión los cimientos sobre los que se edifican nuestras comunidades. En esta era de crecimiento acelerado y cambio climático, nuestro rol cobra una importancia aún mayor. El trabajo del topógrafo es esencial para garantizar un desarrollo urbano planificado, evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de recursos naturales. Gracias a nuestra habilidad para mapear y medir con exactitud, contribuimos en conjunto con otras disciplinas a la preservación de ecosistemas vitales y al uso eficiente de la tierra. Los nuevos tiempos nos enfrentan a retos importantes. Nos encontramos ante la tarea crucial de equilibrar el desarrollo humano con la conservación de la biodiversidad y la preservación de áreas vitales. Este equilibrio delicado requiere innovación y enfoques creativos para trazar soluciones que beneficien a la sociedad sin comprometer nuestro entorno. Los topógrafos debemos anticipar y abordar los impactos ambientales en los proyectos que desarrollamos, adoptando prácticas que reduzcan la huella de carbono y promoviendo soluciones que mitiguen el cambio climático. Enfrentar estos retos no es tarea fácil, pero la comunidad de topógrafos está llamada a liderar con creatividad y responsabilidad
explorando nuevas tecnologías y adoptando enfoques sostenibles. Así dejaremos un legado positivo para las futuras generaciones. En este Día Mundial del Topógrafo, desde la PAD y el Foro de Entes Regionales, hacemos un llamado a transformar estos retos en oportunidades y celebremos juntos, renovando nuestro compromiso de colaborar para un futuro donde la armonía entre el desarrollo humano y la preservación del entorno sea norma y no excepción. Gracias a cada topógrafo y agrimensor por trazar el camino hacia un mañana más sostenible. Felicidades en este día. Muchas gracias al ingeniero Luis Guillermo Campos por sus palabras. A continuación, tendremos un importante mensaje del ingeniero Vladimir Krupa, presidente del Consejo de Topógrafos Geodestas Europeos, CLGE. As a CLG president, I'm extremely happy and also a bit proud that our project of creating a Global Surveyors Day on 21st of March each year isn't a dream anymore, but it's a real worldwide celebration, going well beyond of what the founding fathers imagined back in 2014. Our sincere appreciation goes to Diane Dumacher, FIG president, for her unwavering support. We also like to thank our successors at the helm of the Forum of Regional Bodies in charge of the coordination of Global Surveyors Day, i.e. John Hochul and Curtis Sumner for NSPS, Mark van der Schuren for FGF, and now Pedro Luis Garcia from Cuba, current APAT president, who will solemnly take over the leadership of FORB today. During the Global Surveyors Day celebration, we always appoint the Global Surveyor of the Year, and APAT has really innovated. I don't want to spoil their presentation, but I can already announce a very new and refreshing approach from APAT. APAT also innovated by introducing a theme to today's celebration. As announced, they choose Sustainable Surveying, Forging a Better Future. With this title, they are totally in line with CLG's strategy during the last 5 years. Indeed, we systematically introduced an annual theme in relation with improving our profession, with an eye on the sustainable development of our communities. In 2019, we highlighted the professional ethics. In 2020, we underlined the role of geodetic surveyors in achieving the United Nations Sustainable Development Goals. 2021 was the year of women in surveying, 2022, the year of blue surveying. You know that water can be an invaluable resource and a tremendous threat in the same time. And in both perspectives, our surveyors' intervention is essential. 2023 started our thoughts on the role of geodetic surveyors in disaster management. It's all about natural and very unfortunately man-made disasters. And this year we are looking back on what we did so far, and we are asking the very topical question in Europe. Skills of tomorrow, are we ready? Probably it's also a hot item in the rest of the world. You understood that the theme of today's celebration can be seen as a coronation of our efforts during all these years. And again, in the name of European and worldwide surveying community, I want to thank Pedro, Marco Antonio, and Laura's team for their efforts to bring this to the next level of perfection. I noticed that some people wonder, are the surveys that we are performing currently not sustainable? What's the difference? What's new under the sun? And partially, they're right. If you
Analyze our action. Geodetic surveyors are naturally aware of the environment in which they operate, and they normally make sure that their impact on the environment is acceptable, if not positive. Then, what is it all about? So allow me to take the allegory of swimming. If you throw toddlers in a pool, they will normally be able to survive, and with a little help, they can swim. However, if you send them to swimming classes, they will learn to swim with style and efficiency, and after some training, they can even become role models for others. In the same way, we are persuaded that from the early stages of their education, young surveyors must learn how they can achieve the highest level of sustainability in their operation and also in the advices they provide to their customers. I would like to conclude with another hint to CLG theme of the year, skills for tomorrow. Probably this theme includes skills in new surveying technologies, virtual reality, artificial intelligence, to name only a few. But let's not forget that we are human beings and that we need also a soft skills, enabling us to cooperate in an efficient way and to play the pacifying role we are supposed to fulfill. All these requires a good and diversified initial education, but also an impeccable continued professional development. So be aware that for those organizations who ask for it, the FORB can provide participation certificates. Next year, the celebration will still be in the firm hands of APAT, and after that, it will rotate together with FORB leadership. So enough theory, let's move to the practice. I wish you all an excellent Global Surveyors Day celebration and a prosperous practice wherever you are. Muchas gracias al ingeniero Vladimir Krupa por sus palabras. Para finalizar este espacio de palabras, la ingeniera Rosario Casanova, vicepresidente de la Red Regional de Desarrollo de Capacidades de las Américas de la FIC, en representación de la doctora Dayan Damushi, nos brindará un mensaje especial de bienvenida. Good afternoon. My name is Rosario Casanova, and it's my honor to be here on behalf of Dayan Damushi, she's the president of the International Federation of Surveyors, and she was with you talking in the morning, but she wasn't able to join us, so she was sorry about this. So it's my honor to be here. I'm land professional surveyor from Uruguay, and I'm the vice chair of the America's Capacity Development of FIC. So, as you know, FIC supports the role of a prosperous and sustainable profession of surveyors to provide a reliable solutions for a complex, very complex changing world that cannot wait. So it's so important to translate a sustainable development agenda into action. Therefore, we strongly believe that professionals have a crucial role in building a sustainable world, supporting the achievement of the Agenda 2030. Therefore, from FIC, we are actively engaged in raising awareness to the FIC community and our professionals to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals, SDG. For example, in our daily activities as professionals in land and building environment, or measurement by measuring the targets and indicators of the SDG, by creating awareness of the relevance of the 2030 agenda, or in the education, in the academic world, in order to be sure to educate professionals for the future that are trained, that are aware of the relevance of creating a sustainable world. So this is part of our roles. As you know, FIC supports the global collaboration among its members for the progress of the surveying and in all its fields and all its applications. Therefore,
Is thanks to the global contribution and collaboration of our profession is well placed to tackle the global challenges. So capacity building is the key thrust of FIC work in partnership with our members and our regional partners like APAT. For us, it's so important to have this working together, joining together in order to develop a better world. As you know, therefore, it was created last year, the FIC Americas Capacity Development. One of our activities is to elaborate a follow-on work plan for capacity and capability development. The focus is ensuring that all the Americas people are addressed, including those living in overseas territories. We are also aimed to establish and to invigorate those existing professional societies in the America to be more involved with FIC. It will seek to connect this professional society to their respective national governments and plans for enhancing the SDG agenda by 2030. Por lo que la colaboración entre las diferentes asociaciones regionales, como la Asociación Panamericana de Profesionales de la Topografía y la Agrimensura, APAT, y el Council de European Geodetic Surveyors, así como otras organizaciones, tanto regionales como nacionales, como lo es el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, la Asociación de Ingenieros Agrimensores del Uruguay, como otras tantas, es la clave del éxito para el crecimiento de nuestra profesión a nivel mundial. El trabajo conjunto, colaborativo, respetuoso, permite generar sinergias que van a redundar en el crecimiento y en la mejora de la calidad de nuestros profesionales en las diferentes regiones. El caso, lo demuestra el caso de nuestro evento, del evento del día de hoy, en el cual contamos con las palabras de queridos colegas de diferentes partes del mundo, distinguidos profesionales y queridos amigos de las Américas, como Virginia Maquer y Rigoberto Moreno, Virginia de Argentina y Rigoberto de México. Sin lugar a dudas, las Américas tenemos mucho para decir, tenemos mucho para aportar. Y es por ello que desde la Federación Internacional de Agrimensores estamos presentes en nuestra región para justamente fortalecer estas sinergias y sumar esfuerzos para trabajar en equipo, en conjunto, por el bien de todo el mundo, para poder colaborar, trabajar juntos para mejorar la profesión y la calidad, para estar preparados para un mundo más sostenible construido por todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a la ingeniera Rosario Casanova también por este importante mensaje con motivo de esta gran celebración. Como es tradición, anualmente el Foro de Organizaciones Regionales destaca la trayectoria de algún profesional por su aporte en el campo de la topografía y agrimensura. Este 2024, la APAT ha concedido la distinción del topógrafo global del año a un profesional costarricense. A continuación, observaremos una breve semblanza del profesional distinguido. El ingeniero Martín Chaveri Roy fue uno de los profesionales costarricenses más destacados en materia de topografía y geodesia. Nació en San José, Costa Rica, el 6 de octubre de 1916. Cursó sus estudios de primaria en la Escuela Buenaventura Corrales, también conocida como Escuela Metálica, mientras que la secundaria la hizo en el Liceo de Costa Rica, casa de enseñanza con gran trayectoria y tradición a nivel nacional. Su pasión por la topografía se convirtió en su profesión en 1939, cuando obtuvo la licenciatura en dicha ingeniería. Se graduó de las escuelas internacionales por correspondencia desde Estados Unidos y otras partes del mundo, proceso que era usual en aquel entonces. Ejerció su profesión en varias áreas y sectores. En 1940 trabajó para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de Costa Rica. En junio de 1942, laboró para la Comisión Límites Costa Rica-Panamá. Después de que se constituyera el Catastro Fiscal de Costa Rica, trabajó en tributación directa y luego en el Ministerio de Gobernación en el desarrollo del Plan Piloto de Catastro Jurídico.
Este proyecto lo realizó con asesoría de la Agencia Internacional del Desarrollo estadounidense, AIDE, y la Misión Técnica Alemana. Fue tenaz en el desarrollo del Catastro Nacional del país y en 1945, tras la fundación del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, trabajó como jefe de triangulación y posteriormente fue jefe de cartografía y desde 1951 jefe de catastro. Años después asumió la dirección del Catastro Nacional. Visionario nato y servidor social empedernido. Fue profesor de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. También compartió sus conocimientos en la academia en una vasta carrera docente. Fue profesor en la UCR, en la Facultad de Ingeniería, con cursos de perito topógrafo. En la UNA enseñó sobre valuación en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia. Fue profesor del curso de Astronomía y Geodesia en la Universidad de Costa Rica y también parte del grupo de trabajo para la preparación del currículum del diplomado en topografía. En 1984 fue profesor del curso Topografía Elemental para Arquitectos en la Universidad Veritas. En noviembre de 1978, don Martín fue nombrado miembro honorario del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, CEFIA, en reconocimiento por su labor profesional y de apoyo a la institución de ingenieros del país. Ocupó varios puestos en las juntas directivas del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, CIT, y en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, CEFIA. Es recordado por su profesionalismo, ahínco, sencillez y sabiduría. Es un placer invitar al ingeniero Marco Antonio Zúñiga Montero, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica y director ejecutivo de APAT, y también a la señora Isabel Guevara de Chaverri, a que hagan la develación del póster del Topógrafo Global del Año, al ingeniero Martín Chaverri Roy. Para la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y la Topografía, hoy es un día de mucho regocijo, pues hoy vamos a reconocer a un profesional que ha sido referente en todo lo que ha sido nuestro ejercicio, un profesional que ha sido maestro, que ha sido profesor, que ha sido científico, investigador y que sobre todo ha enaltecido a quienes ejercemos la topografía y la agrimensura. Como director ejecutivo de la APAT, realmente mencionarles el orgullo y la satisfacción del Consejo Director por esta nominación. Ahora, como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, nuestro agradecimiento imperecedero a la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y la Topografía por la designación de un insigne miembro de nuestro colegio, persona que es referente en lo que es la topografía en Costa Rica y en todo nuestro continente. Muchísimas gracias a Pat, muchísimas gracias colegas de todo el mundo. Pongo en manos del mundo entero esta fotografía de quien en vida fue Martín Chaverri Roy, mi difunto esposo hoy. Y quiero decirles que este es un momento tan emotivo, pero no solamente para mí, sino para todos los topógrafos del mundo, por lo que él enseñó, que es el momento de que a partir de hoy todos cojan sus consejos y su sabiduría. Muchas gracias a todas las autoridades, presidentes de los diferentes comités por este homenaje. Para el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica es un honor que un profesional costarricense reciba este reconocimiento mundial póstumo. Felicitamos a la esposa y familiares del ingeniero Chaverri, quienes están siguiendo también esta transmisión. Les extendemos un fuerte abrazo y nuevamente la felicitación por este importante homenaje. Seguidamente continuamos con la conferencia magistral, las redes de estaciones GNSS continuas, mucho más que coordenadas, por la doctora María Virginia Macker Oberti, que nos acompaña desde Argentina.
Les comento brevemente acerca de su currículum antes de darle como tal la palabra a doña María Virginia, disculpen. La doctora María Virginia McKerney Oberti es ingeniera agrimensora graduada en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. A su vez, es doctora en agrimensura de la Universidad Nacional de Catamarca. Es especialista en geodesia espacial, principalmente en materialización de los sistemas de referencia e investigación de la atmósfera terrestre desde GNSS. Se desarrolla como docente universitaria desde el año 1991, donde es profesora de Geodesia 2 en la carrera de Ingeniería en Agrimensura de la Universidad Juan Agustín Maza y también es profesora de Topografía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, eso también en Argentina. Es investigadora adjunta del CONICET, de exactamente el Consejo Nacional de Investigadores de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, desde el año 2015. También en el 2018 es coordinadora del Centro de Procesamiento GNSS CIMA, actualmente Centro Oficial de Análisis de Atmósfera Neutra de CIRGAS, el cual actual opera en la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, en convenio con la UMASA. Ha dirigido proyectos científicos por más de 18 años, formando RRHH de grado. Ha dirigido también los primeros pasos en investigación de 22 becarios, alumnos y también dirigido como tal 10 tesis de graduación. En formación de posgrado ha dirigido y codirigido 6 tesis doctorales de ingenieros agrimensores, todos estos ya recibidos. También es coautora de 7 capítulos del libro y 35 artículos científicos en revistas internacionales. Ha disertado en 174 conferencias especializadas y es editora de 4 revistas científicas. Bien, es momento ahora sí de darle el pase a la doctora María Virginia. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles la invitación que me hicieron a participar de estas jornadas. Encantada de estar con toda la comunidad de colegas de América, latinoparlantes. Será para mí un gusto poder compartirles esta presentación. Bueno, cuando recibí la invitación de algunos colegas amigos, me interesó compartir con ustedes hoy este tema. Fíjense que en la conversación vamos a tomar 2 aspectos, ¿no? Las redes de estaciones GNS continuas y ahí me permitiré partir de la base de la definición de qué es una estación GNS continua, que se concibe hoy como una estación GNS continua. Y luego, en la segunda parte, esto de mucho más que coordenadas, ese aspecto del título, ese aspecto de la temática, tiene por mí un doble objetivo. En primer lugar, mostrar cómo las redes de estaciones GNSS se direccionan aspectos o a aplicaciones que van mucho más allá de georreferenciación, o sea, muchas aplicaciones, muchos conceptos teóricos y modelos son utilizados desde las observaciones GNSS que brindan estas estaciones para hacer un aporte en otros campos del saber. Y por otro lado, quiero remarcar que cuando nosotros hablamos de una estación GNSS, a veces nos referimos al punto de coordenadas, al punto base, y no solo es eso, no solo es esa coordenada. De ahí que mi interés, que tiene como un doble mensaje. Bueno, como introduje, ¿qué es una estación GNS permanente? Acá tengo algunas imágenes, permítanme mostrarles. Acá tenemos una fotografía de una estación de Argentina en la Universidad de Rosario. Está fundada, está instalada sobre un pilar
una estructura metálica que está fija en el techo de la Universidad Nacional de Rosario. Acá tenemos una foto del receptor y la antena. En esa antena tenemos un radome, dos aspectos que hacen a la infraestructura de la estación GNSS. La materialización hoy, la monumentación dada en este caso por este pilar. Acá tenemos otro ejemplo, la estación mendocina, la estación en la ciudad donde yo vivo, es un caño que está empotrado en el suelo con una estructura que no se alcanza a ver, pero que tiene más de 8 metros de profundidad, pasando lo que se llama la capa sedimentaria de este suelo. Tiene un doble alambrado que le da cierta seguridad, y la antena propiamente dicha. Acá tenemos otra imagen de una estación GNSS, la estación Ago. Esta la quise compartir porque es por todos conocida, esta estación fundamental geodésica de Argentina. Es una estación que estaba ubicada en el Observatorio Geodésico Alemán Argentino, ubicado en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Esta estación tiene la particularidad de que está colocalizada, es decir, en ese mismo sitio hay dos instrumentos más, dos técnicas más de posicionamiento, técnicas geodésicas. Ahí vemos la antena BLBI, el radiotelescopio y el telescopio SLR. Coexisten en este observatorio tres técnicas fundamentales, por eso es que ha sido designado como un sitio de primer orden a nivel internacional. Allí vemos que el pilar es un pilar de hormigón, tiene una monumentación también que tiene un cimiento muy importante. Esa estación, ese receptor está operando ya hace varios años y participa de cálculos del marco de referencia terrestre internacional. Han sido medidos ya en 2 oportunidades los vínculos entre los puntos principales de las técnicas BLBI, GNSS, GNS y SLR y BLBI. Esas 3 técnicas han sido vinculadas a través de mediciones de la topografía tradicional, pero con alta precisión. Es lo que nosotros llamamos técnicas de microgeodesia. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de otro pilar. Fíjense que este pilar está construido en el techo de un edificio en una zona más urbana, y también tiene la particularidad de ser un pilar de hormigón, con la antena GNSS en un cielo despejado y el cable de antena que ingresa al edificio. Dentro del edificio encontramos, en la mayoría de los casos, a una distancia no mayor de 80 metros, un receptor GNSS de la más alta tecnología, y elementos que hacen a la operatividad de ese equipamiento. Ahí tenemos UPS que nos aseguran la conexión a unas baterías accesorias. En el caso de cortarse la corriente eléctrica, pasan a trabajar desde las baterías, de manera de mantener al equipo funcionando hasta que se pueda recuperar. De la misma manera, tenemos conexión también a Internet. También es necesario contar, en la mayoría de los casos, con un Internet muy estable en los sitios donde hay estaciones GNSS. Eso a veces hace que no sean estables la operación de las estaciones GNSS cuando el resguardo, tanto eléctrico como de conectividad, no es el óptimo. Bueno,
Esto respecto a la infraestructura, a cómo funcionan. Por otro lado, hay un poco más de información detrás de una estación GNSS, y ya cuando trabajamos operadores un poco más especializados, requerimos de esa información. Bueno, en primer lugar, todos los agrimensores que somos usuarios de las estaciones GNSS, buscamos las coordenadas del sitio. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta estación pertenece a la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo del IGN, y dentro de la página encontramos un documento, un informe que nos da todo lo relacionado con esa estación. Por ejemplo, las coordenadas geodésicas, las coordenadas cartesianas, cuál es el receptor que está operando, cuál es la antena que está operando en ese momento en esa estación. Después, en algunos casos, como por ejemplo el de Argentina, nos comparten la variación de la coordenada, la serie de tiempo de la coordenada, en este caso expresada en sus tres componentes, norte, este y altura. Por ejemplo, para el caso de esta estación, vemos que esa variación en la coordenada norte está yendo hacia el norte, la coordenada norte estaba yendo hacia el este, pero luego tuvo un desplazamiento muy significativo al oeste, después volvió a ir hacia el este, pero con otra pendiente, después volvió a tener un desplazamiento al oeste y luego vuelve a ir hacia el este. Si nosotros analizamos esos saltos, lo que nosotros llamamos discontinuidades, están relacionadas con terremotos ocurridos en las cercanías de ese sitio. Ya vamos a ver eso un poquito más en detalle. A veces esas discontinuidades son motivos de cambios de instrumental, que a veces no ha sido perfectamente documentado, y eso genera discontinuidades o inconsistencias geodésicas que no se corresponden con movimientos geodinámicos, sino con defectos en el modelo de cálculo. Eso es lo que se resguarda, digamos, lo que se intenta resguardar desde los centros de datos o desde los centros de análisis. Bueno, esto es un poco más entonces que lo que comúnmente decimos es un mojón con coordenadas, ¿no? O sea, hay que documentar un poco más allá de ese mojón y esas coordenadas. Siguiendo un poco más en detenimiento esa información que se registra de una estación GNSS y de lo que más comúnmente los usuarios consultan es el nombre de la estación, el código internacional o DOMS number, la fecha en que se inició, si hay motivos de remoción de esa estación o periodos en los cuales no ha estado trabajando, también se reportan. ¿Quién es la institución que la cobija, dueña de la estación? A veces tenemos por un lado la institución que es dueña del receptor y del sitio, pero por otro lado tenemos una institución que la monitorea y genera la responsabilidad del centro de datos. Entonces a veces eso también está documentado en la información propia de la estación. Después tenemos, como les mencionaba, las coordenadas, ya con un nivel más de detalle. Por ejemplo, en este caso se menciona el marco de referencia y la época a la que refieren esas coordenadas, tanto en geodésicas como en cartesianas, y si el punto estuviera nivelado, aparecería la cota sobre la superficie del geómetro. En este caso, por ejemplo, ese punto no tiene cota. Otro elemento fundamental de una estación GNSS es el link de acceso a los datos, a las observaciones, a lo que nosotros llamamos los archivos RIMEX de observación. En este caso, por ser una estación argentina, tiene su link a la red argentina de monitoreo, que es este que he puesto acá. Si estamos hablando de una estación brasilera, tiene un link a la red de IBGE. Si es una estación uruguaya, al Servicio Geográfico del Uruguay. Si es ecuatoriana, al Servicio
al Instituto Geográfico Militar del Ecuador, bueno, según de qué país, por lo general, porque en la mayoría de los casos son centros de datos nacionales, tenemos el link de acceso a los datos. Dentro del link de acceso a los datos hay distinta manera de acceder a los datos, algunas son más gráficas, otras son un poco más duras. Bueno, como les mencioné, hace falta la información del receptor y antena. Cuando nosotros hacemos procesamiento, postprocesamiento, en la mayoría de los software nos pide información del receptor y principalmente de la antena. Eso es importante al momento de las reducciones de altura que son necesarias según dónde está ubicado el centro de fase de la antena, si estamos trabajando en L1, en L1 y L2. Eso, digamos, es un requerimiento para postprocesamiento. Muchos de ustedes serán usuarios de las estaciones GNSS desde aplicaciones, por ejemplo, NTRIP. Esas aplicaciones a tiempo real son como, digamos, una caja negra para el usuario, es decir, esta información está internamente en los códigos y nosotros no tenemos acceso a revisar estos valores o a modificarlos. Pero en los centros de datos, la mayoría de los centros de datos publican esta información. En muchos casos, estaciones que ya llevan muchos años, por ejemplo esta que les estoy mostrando está operativa desde el 2004, han habido cambios, en este caso cambios en el receptor. Entonces es importante que esto quede documentado para que un usuario pueda usarlo según la época que quiere procesar, usar la información de la infraestructura que corresponde. Así como está el historial de receptores, está el historial de antenas. El historial de antenas es fundamental porque por lo que les decía de la corrección a los centros de fase. Si nosotros miramos, por ejemplo, en este ejemplo de la estación esta que les estoy contando de Mendoza, la antena que está operando en este momento tiene una altura de algo más de 10 centímetros con respecto al punto de referencia de la antena. Entonces, es necesario saber cuál es la antena, porque en base a esas especificaciones del tipo antena, los software de procesamiento saben cómo corregir la altura, digamos, desde la base del soporte de la antena, desde la RP, el reference point de la antena, al centro de fase correspondiente, si estamos procesando en L1, si estamos procesando L1 y L2. Esta especificación de la antena es muy importante que esté referida al archivo o a la especificación de antenas del IGS, del International GNSS Service. Bueno, y como mencioné, historial de coordenadas, si es que hubiere coordenadas en distintos marcos de referencia o referidas a distintas épocas. Bueno, volviendo a las coordenadas, acá me permito preguntarles, ¿no? ¿Estas coordenadas serán únicas, ¿no? las que publicamos o las que están publicadas en la página del centro oficial de esa estación o de esa red? ¿Serán únicas esas coordenadas? ¿Esas coordenadas serán fijas en el tiempo? ¿Tendremos siempre, independientemente de la época en la cual yo la estoy usando, que utilizar esas coordenadas? ¿O deberé tener en cuenta cambios de esas coordenadas? ¿Qué les parece? Mirando, ahí tenemos esa estación con esas coordenadas publicadas como coordenadas oficiales, y ahí tenemos la gráfica de la variación en la coordenada, en la componente norte, en la componente este y en la componente altura. Es evidente que no, ¿no es cierto? O sea, la respuesta es no. No podemos considerar una única coordenada para este punto. Quizás hayan otros puntos que sí, pero créanme que al menos en América del
los cuales conozco en detalle la variación en la coordenada de cada una de las estaciones del continente, créanme que esto no es válido para tiempos largos. Es decir, si yo instalé la estación en el 2004 y hoy estoy en el 2024, 20 años después, la posición del punto cambió. La posición del punto cambió por dos motivos. Porque está sobre una corteza que se deforma, indudablemente vemos que va hacia el norte, que la coordenada norte va aumentando. Esa corteza aparentemente también va al este, pero estos eventos han producido una vuelta, digamos, hacia el oeste, ¿sí? Entonces, si analizamos el efecto residual, por ejemplo, si yo tomo esta coordenada en 2004 y quiero usarla en el 2024, ese punto está mucho más al oeste que esa posición inicial. También vemos que hay variaciones en altura. Vamos a mirar un poquito más de qué órdenes son esos valores. Fijémonos, acá tenemos este primer salto, es el terremoto del Maule, el 27 de febrero del 2010. Esta estación no está tan cerca, pero está en el oeste de Argentina, entonces sufrió un desplazamiento, tanto en la coordenada norte, se fue hacia el sur, o sea, retrocedió. Todo lo que se venía moviendo hacia el norte retrocedió, no llegando a la posición inicial, sino a una posición intermedia comparado con todo su historial, ¿no? Y después, aparentemente, continúa su camino hacia el norte, con una tendencia similar a la que venía llevando, un poquito más suave, pero sigue su tendencia hacia el norte. Luego vino un segundo terremoto, un terremoto de septiembre del 2015, en la ciudad de Illapel, eso también es en Chile, un poco más al norte. Ese desplazamiento, la consecuencia de ese terremoto, produjo un desplazamiento, en este caso, hacia el norte. Entonces vemos cómo entre lo que es la tectónica y la geodinámica, a veces uno quisiera generar hipótesis simplificativas de esos desplazamientos, pero la corteza terrestre se comporta de una manera muy caprichosa. Entonces, a veces lo que uno piensa que podría suceder no es tan así. Así es importante que los geodestas, los geofísicos, los ingenieros trabajemos en conjunto para poder interpretar estos saltos y poder estar más preparados para saltos futuros, para consecuencias por los saltos futuros, o bien para modelar un poco el comportamiento en estos sitios y en otros sitios que no tenemos estación génesis. Bueno, miremos la coordenada este, ¿no? La coordenada este en el 2010 tuvo un salto, como les dije, hacia el oeste, muy significativo. Acá estamos, fíjense que estamos a 7 centímetros y luego llegamos a menos 2,5 centímetros. O sea que en total tenemos de 7,5 a 2,5, tenemos alrededor de 10 centímetros de desplazamiento. Desde la posición en este momento, antes del terremoto del Maule, a la semana siguiente. O sea, este es un salto prácticamente instantáneo, efecto de todos del sismo y las réplicas en el intervalo de una semana, 2 semanas. Esta es la consecuencia que podemos percibir. Bueno, después, fíjense que aparece como un movimiento elástico y luego vuelve a tener su tendencia hacia el este, pero mucho más suave que la que venía llevando antes del terremoto. Luego viene el terremoto de Illapel y ahí vuelve a irse al oeste,
también con un salto que no es tan grande, pero sí es significativo en este sitio, y la tendencia vuelve a cambiar posteriormente. Acá hay otro terremoto detectado, otra discontinuidad en esta estación detectado, que se percibe más en la altura, que es el terremoto de San Juan de enero del 2020. Mucho más leve que los dos antes mencionados. Bueno, fíjense que en la coordenada de altura, aparentemente antes del terremoto del Maule, no se percibía una variación, una tendencia. Esto es más el ruido de la imprecisión en la determinación de la coordenada. Ya vamos a ver que estos son efectos más de la atmósfera que de la posición del sitio. Pero luego del terremoto del Maule sí queda una tendencia de ascenso de la estación que se ha mantenido en el tiempo. En el terremoto de Illapel aparece, en el terremoto de Illapel apareciera aumentar, ¿no? Bueno, esto que yo lo he querido traer acá y mostrarlo con esta estación, tendríamos que analizarlo por cada una de las estaciones. Yo lo traje acá y se los comento a los fines de dar una respuesta, ¿no?, a esta pregunta. No podemos pensar que para un sitio, para una estación GNSS que nos sirve de base para la georreferenciación, podamos utilizar unas únicas coordenadas, es decir, unas coordenadas publicadas ahí en el 2004, en el 2005, en el 2006, no pueden ser utilizadas para posicionar en cualquier época. O sea, 24 años después no podemos utilizar así, groseramente, esas coordenadas, porque estaríamos refiriendo a un punto que no corresponde. Es decir, habría un error en absoluto con respecto al sistema de referencia. El objetivo de la georreferenciación es dar coordenada en un marco de referencia. Entonces, el marco de referencia hay que mantenerlo. Mantenerlo significa, a lo largo del tiempo, dar la coordenada que le corresponde a esa estación que me va a servir de referencia o de base en la georreferenciación. Bueno, muestro otros ejemplos, ¿no? Estamos acá, esta es la serie temporal con otro aspecto. Este aspecto es el que está, como están publicadas en la página de CIRGAS. CIRGAS es Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Allí también tenemos coordenadas semana a semana, y a partir de ese monitoreo semana a semana tenemos una posición, un puntito para cada semana. Esa coordenada va variando, ¿no? Esto está al sur de Chile. Vemos ahí la importancia del terremoto del 2010, de principio del 2010, y los otros terremotos que han sido más al norte no se han percibido. ¿Por qué quise mostrar esta estación? Porque esta es una de las estaciones que tiene una serie más larga acá en América. Fíjense, desde el 2000, desde el inicio de las estaciones continuas hasta el día de hoy, esta estación está operativa. Vemos cómo puede uno identificar tendencia. Uno podría calcular la velocidad lineal de esta recta. Eso es lo que nosotros llamamos las velocidades geodésicas para un periodo. Pero posterior al Maule vemos que tiene esto un movimiento, una curva, ¿sí? Es una respuesta elástica a ese abrupto desplazamiento. Esa respuesta elástica hace que en cierto periodo no se pueda deducir una velocidad lineal. Por lo tanto, ahí, a veces cuando se calculan las velocidades y se publican, vemos que hay periodos para los cuales la geodesia no determina una velocidad. Y luego sí, cuando ya se percibe la tendencia lineal, entonces ahí sí se calcula una velocidad lineal. ¿Qué pasa en la altura? Vemos como una sinusoide. Esa sinusoide, ese efecto, es el efecto resultante, más que nada de deficiencias en el modelo atmosférico. Esa deficiencia en el modelo atmosférico, hay elementos que no los está modelando bien, por lo tanto estamos dando como consecuencia una variación en la coordenada de altura que
muy probablemente no se debe, realmente no hay un ascenso y descenso de la estación, sino que hay más un efecto atmosférico no del todo moderado. Pero bueno, es notable que posterior al Maule hay una tendencia a ascenso de ese sitio, de esa estación. Si vemos la estación Arequipa, ahí vemos también un terremoto en el 2001 que produce un salto muy significativo, una parte elástica posterior al terremoto y después una tendencia hacia el norte y hacia el este. En la altura se alcanza a ver una sinusoide. Esa sinusoide acá la percibimos más por la escala que tenemos de altura, pero también, ¿no? Es parte de esa atmósfera variable que tenemos que modelar. Y esta estación se las quise compartir, la estación de Manaus, de Brasil, que está ahí en la cuenca del río Amazonas, en donde dentro de las estaciones de Sirgas es donde más se observa esta variación en la altura producto de ese valor no del todo modelado. Hay hipótesis de que también podrían deberse a variables hidrológicas, es decir, la cuenca tiene una periodicidad también, una estación más lluviosa, una estación menos lluviosa. Ese volumen de masas podría estar afectando y la estación efectivamente podría estar demostrando una altura menor y una altura mayor. Entonces, bueno, ahí se concentran hipótesis, ¿no? O sea, están las ciencias, la hidrología, trabajando con la geodesia y con la climatología, tratando de identificar cómo modelar esto, ¿no? Modelar la presencia hidrológica, modelar la presencia atmosférica, para poder quitar esos efectos y realmente medir o determinar la variación en altura física de ese punto. Bueno, mi pregunta acá, que quisiera compartirles un poco y cuestionar, ¿no? Traerles un poco al análisis. ¿Cómo determinamos estos desplazamientos? ¿Cómo es posible llegar a esto? Fíjense que acá estamos hablando de centímetros en 2 décadas, o sea, estamos hablando de milímetros, una precisión milimétrica para poder identificar 1, 2, 3 centímetros al año en estos desplazamientos. ¿Cómo hacemos para calcular esas coordenadas con esa precisión milimétrica? ¿A qué nos amarramos? ¿Cuáles son nuestros puntos de control? Si nosotros estamos haciendo determinaciones relativas y todos los puntos sobre la Tierra se mueven. Entonces, ¿cómo nos amarramos? ¿Qué tomamos como punto fijo? ¿Cuál va a ser nuestro punto de coordenadas conocida inamovible para poder determinar estos desplazamientos o las coordenadas de estos puntos respecto de esos puntos que no se mueven? Bueno, ¿qué hace falta? Una red, ¿sí? Aisladamente, con un punto, eso no lo logramos, tenemos que trabajar en red. En este caso, yo acá les muestro un mapa de la red de América. Los puntos azules son los puntos de densificación que han sido instalados por los distintos países e instituciones. Y después tenemos los puntos rojos, que son puntos de la red global, del IGS, del International GNSS Service. Esos puntos rojos son los puntos fiduciales, los puntos de control, a los cuales nos tenemos que amarrar. ¿Por qué? Porque a nivel global se hacen determinaciones semana a semana. En ese análisis de la red global, en el cálculo de la red global, se toman como puntos fiduciales puntos que han sido estables, porque los terremotos se producen no siempre en distintos continentes. Entonces, cuando se produce un terremoto en América del Sur, bueno, no se utilizan como puntos fiduciales puntos de la zona de formación de América del Sur, y se utilizan puntos fiduciales
como puntos fiduciales, puntos que están sobre otras placas tectónicas. Cuando tenemos desplazamientos en la zona central o México, se utilizan quizás puntos fiduciales de América del Sur y América del Norte, pero no de la zona central de América. Y así, ¿no? De ahí la importancia de trabajar como base con una red global. Por otro lado, esa red global está vinculada al cálculo de las órbitas satelitales. Entonces, participan en el cálculo de la red global sitios que están en colocalización con las otras técnicas, con DORI, con SLR y con BLBI. Entonces, el amarre a los puntos de control viene a través de los cuásares, es decir, de la colocalización con la técnica BLBI. El cálculo de las órbitas que dan posición a todos estos sitios fiduciales viene del amarre con la técnica DORI y SLR, que son por excelencia las técnicas que determinan las órbitas satelitales. Entonces, no podemos trabajar solos aislados, tenemos sí o sí que integrarnos a una red de orden superior global. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Modelar factores que influyen, como les decía recién, la atmósfera, las mareas terrestres y oceánicas, el campo de la gravedad, la variación de la radiación del Sol, todos esos efectos y muchos más. No quiero detallar y irme por ese lado, pero tengan en cuenta que son muchísimos aspectos que hay que considerar. ¿Cómo se consideran? Bueno, ahí la geodesia retroalimenta, ¿no? O sea, las técnicas retroalimentan a la geodesia y la geodesia retroalimenta a las técnicas. Desde el GNSS nosotros aportamos de alguna manera, ya vamos a ver, voy a compartir con ustedes algunos ejemplos, aportamos al conocimiento de órbitas, del campo de la gravedad, de modelos atmosféricos. En las ciencias, en las distintas ciencias que intervienen ahí en el campo de la geodesia, se optimizan los modelos y cada tanto se actualizan, y entonces nosotros desde el cálculo tenemos que tener en cuenta esos modelos actualizados. Eso es una retroalimentación de las ciencias a la geodesia, al posicionamiento y a las técnicas. Y luego las técnicas miden, aportan a la ciencia y la ciencia se vuelve a alimentar. Desde luego que se realizan procedimientos muy rigurosos. Yo puse acá un esquema que ha sido publicado en una reciente publicación de Sirgas, que da una idea de cómo se hacen esos cálculos de coordenadas. Sin dar muchos detalles, acá les voy a hablar, ¿no? Esto amarillito, estos recuadros amarillitos, son cálculos que se realizan en distintos países que tienen centros de análisis. Por ejemplo, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en México, en Uruguay. Son distintos centros de procesamiento que realizan el cálculo semana a semana. Se distribuyen esos puntos azules, ¿no? La red de distribución de densidad. Después, desde el centro de procesamiento en el DGFI de la Universidad Técnica de Múnich, se hace el cálculo de la red continental, que es una red, son algunos de los puntos seleccionados que están aquí, todos los del IGS y algunos de los puntos de densificación. Desde esa red se introduce el marco de referencia desde los estándares y desde los puntos fiduciales del IGS. Esa solución que viene de la red PORE se combina junto con las soluciones que vienen de los distintos centros de procesamiento, previo análisis de calidad. Por eso digo que es un procedimiento muy riguroso. Hay muchos controles de precisión y metodológicos en esta combinación. Y de esta combinación salen las posiciones semana a semana
y una solución que va a ser otorgada, digamos, que se entrega al Servicio Internacional del GNSS para el cálculo de la red global. Esta solución, ¿sí?, se va como acumulando y una vez cada tanto, una vez que pasan cierto tiempo, 2 años o más, o si viene algún terremoto y es necesario hacerlo, se hace un cálculo de lo que nosotros llamamos una solución multianual, es decir, todo esto junto para encontrar coordenadas y velocidades. Eso es lo que nosotros llamamos un cálculo riguroso, un procedimiento muy riguroso. Esto se hace todas las semanas y el resultado de cada una de esas semanas es un puntito de esa serie de tiempos que yo les mencioné. Acá vemos otra flechita, tenemos acá el retardo cenital tropoférico, que es calculado para las estaciones PORE y también es calculado por los distintos centros de cálculo para las estaciones de densificación. Y desde el Centro de Atmósfera Neutra de Sirgas se calculan los retardos cenitales tropoféricos que van a servir de aporte a estudios de la climatología. Así como en este ejemplo vemos una aplicación a otras ciencias anexas al posicionamiento, bueno, aquí vemos cómo Sirgas humildemente hace su aporte desde el retardo cenital tropoférico al conocimiento de otras áreas. Bueno, mirando las coordenadas, ¿no? No podemos decir que tenemos una única coordenada. Fíjense acá, he extraído del reporte de las coordenadas semanales para una determinada estación, he señalado acá la variación por el terremoto del Maule, ¿no? Cómo varía en el orden de 10 centímetros de esa estación, pero también en la coordenada X, en la coordenada Y y en la coordenada Z. Acá en coordenadas geocéntricas lo estoy mostrando, acá vemos las 2 discontinuidades detectadas para ese sitio, y también podemos ver el reporte de soluciones multianuales, donde acá lo quise mostrar en coordenadas latitud, longitud y altura. Vemos cómo en una solución multianual tenemos una coordenada para esa estación y el periodo en el cual se puede utilizar, ¿no? Entonces esa coordenada yo la podría utilizar entre junio del 2004 y el 26 de febrero del 2010. Si quiero trabajar para una georreferenciación posterior al terremoto del 2010, tendría que utilizar esta otra coordenada, la que aparece en el segundo renglón. Y si quiero una posición posterior al terremoto de Illapel, tendría que usar esta otra coordenada. Esa coordenada tiene que ser actualizada para la época que realmente nosotros queremos hacer la georreferenciación, usando las velocidades que surgen también en la solución multianual. Entonces ahí tenemos distintas velocidades para el mismo punto, distintas velocidades publicadas según el periodo en el cual la tenemos que aplicar. Bueno, como verán, algo más que una única coordenada. Bueno, volvamos al título. Redes de estaciones GNS continuas, mucho más que coordenadas. A ver, es eso de redes, las redes, más de una, sí, efectivamente, más de una. Yo acá les he estado mostrando ejemplos de la red continental Sirgas, pero si miran acá un poco los colores, cada color representa un país, ¿no? Son las redes nacionales de México, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Están por todos lados los puntitos rojos, que son puntos de la red global, pero como les digo, tenemos las redes nacionales. ¿Qué aspectos a tener en cuenta? Bueno, cada una de esas redes nacionales podría hacer estos cálculos que mencioné, sí, podría hacer estos cálculos, pero de alguna manera tendría sí o sí que vincularse a la red continental, porque la red continental es la que está vinculada a la red global, que tiene los puntos fiduciarios.
no podríamos trabajar solamente con el cálculo de la red de un país. ¿Por qué? Porque muchos de estos factores que influyen en la geodinámica estarían afectando. Sí o sí necesitamos el nexo, la integración con la red continental y con la red global. La observación, los centros de datos que publican los datos, los centros que publican la información de las coordenadas, de la ubicación de los sitios, del tipo de monumentación, del tipo de instrumental, del tipo de antenas, quiénes son los responsables. Eso sí es responsabilidad de cada red, pero el cálculo es necesario integrarlo a la red continental. Bueno, algo más que coordenadas. Vamos a ver un poco más que coordenadas. Ya hemos mencionado, ¿no?, la importancia de los modelos en ese requerimiento para el cálculo de las coordenadas precisas. Es necesario los modelos. He tomado de una presentación reciente de unos colegas del GFZ de Potsdam de Alemania, me atrevo a tomar esta gráfica, ¿no? En esta gráfica el mensaje es, ¿no?, aparecen las técnicas, la altimetría, las redes terrestres, de GPS, de gravimetría, de mareas, del campo magnético, mediciones del campo magnético terrestre, mediciones gravimétricas satelitales, y bueno, y muchas otras, ¿no?, técnicas geodésicas como mencioné, RODIS, GNSS, LBI. Todas esas técnicas contribuyen a las determinaciones del sistema Tierra. Ahora, en esas mediciones entramos al cálculo. En ese cálculo utilizamos modelos de variables que afectan al posicionamiento, como el cambio del nivel del mar, las mareas oceánicas, la componente de agua, la variabilidad de carga atmosférica, hidrológica y oceánica, el hielo, el cambio en la masa de hielo. Son todas variables que influyen principalmente al campo de la gravedad, ¿no?, a todo lo que es el campo de la gravedad. Esos modelos son tenidos en cuenta en los cálculos. De esos cálculos se aporta a cada uno de estos modelos. Vamos a ver ahora enseguida algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, desde el posicionamiento GNSS, aportamos al conocimiento de la variación de las presiones atmosféricas, o cómo aportamos al conocimiento del nivel del mar, cómo aportamos al conocimiento del campo de la gravedad terrestre. Con esos aportes se generan mejoras en estos modelos, y bueno, ahí yo agregaría, ¿no?, que esos modelos mejorados se introducen en las técnicas satelitales y en las técnicas terrestres, y volvemos a hacer una mejora en el cálculo. Entonces estas flechitas van y vuelven, ¿sí? Es como un ciclo. Nosotros mejoramos los modelos, esos modelos nos permiten mejorar las técnicas. Con las técnicas mejoradas medimos mejor, hacemos mejores determinaciones de valores, y con esos valores mejoramos nuevamente los modelos. Verán que es mucho más que cálculo de coordenadas. Bueno, ¿cómo el GNSS, cómo las estaciones GNSS, porque voy a tratar de direccionarme a eso en estos últimos ejemplos, cómo el GNSS aporta
a la determinación o al monitoreo de estas variables del sistema Tierra. Acá tenemos, ¿no?, dos elementos que pueden ser dos estaciones continuas que están recibiendo la información de los satélites y nos posicionan, nos permiten conocer cómo esta placa, cómo este continente se mueve respecto de este o viceversa. Eso en primer lugar nos permite conocer la geodinámica, dar más información sobre la geodinámica terrestre. Pero eso no es todo, ¿sí? Nosotros también tenemos, estos GNSS se encuentran a más de 20.000 kilómetros de altura. Tenemos otros instrumentos que también están en satélites girando alrededor de la Tierra, como por ejemplo los instrumentos gravímetros, ¿no? La misión GRACE. Nosotros tenemos ahí un instrumento que está orbitando alrededor de la Tierra para medir variaciones del campo gravitatorio terrestre. Ese instrumento está siendo posicionado desde el GNSS. Entonces, el conocimiento de esa órbita y la variación de esa órbita la podemos determinar a partir de lo que medimos respecto del GNSS. De igual manera, los satélites SLR también, los satélites SLR, los satélites DORIS, están posicionados a partir del GNSS. Otros instrumentos de sensoramiento remoto, como los LIDAR, por ejemplo, también los tenemos posicionados respecto al GNSS. Entonces, como que se combinan las técnicas, ¿no? O sea, por un lado usamos el GNSS para dar posición a otros instrumentos, que esos instrumentos determinan variables que nos permiten conocer algo más del campo gravitatorio o del campo atmosférico o del nivel del mar, por ejemplo, el nivel del mar. En esta imagen quise un poco llamar a la atención, ¿no?, de esto. Nosotros observamos un gran volumen de datos, de información, datos que cambian con el tiempo. Hay una gran diversidad de datos que vienen de distintas técnicas y de distintas ciencias, y tenemos que analizar esa veracidad, ¿no? O sea, a veces decimos que medimos milímetros de variación del nivel del mar, pero hay incertidumbres que son del orden de los metros dentro de algunos elementos que hacen a la técnica. Entonces, eso hay que filtrarlo, ¿no? Hay que trabajar muy bien esto de los datos que vienen de distintas técnicas, que sean compatibles, vienen de distintas ciencias, no todos somos especialistas de las distintas ciencias, tenemos que saber escuchar a los especialistas de cada una de ellas. Esos datos aportan al conocimiento y ahí generamos mejores modelos, ¿no? A partir de esos mejores modelos integramos, mejoramos las técnicas, damos criterios para tener confianza en esos productos o en esos cambios que estamos identificando, y ese conocimiento retroalimenta luego a nuestro sistema de observación de datos. Entonces, es esto cíclico, ¿no? Observamos, la observación ingresa al conocimiento, los modelos los mejoramos, y en ese mejoramiento introducimos cambios en los modelos que nos hacen mejorar el sistema de observación. Bueno, acá tenemos algunos modelos, ¿no? Los modelos de la geodinámica o de la tectónica de placas. ¿Sí? Acá hay 3 ejemplos de 3 modelos determinados por Sirgas en el 2009, 2015 y 2017. Si ustedes se fijan, no solo hay una ampliación del área hacia la zona de centro
América y México, sino que hay cambios. Y esos cambios producto de lo que les mencioné, los terremotos, ¿no? Acá estos cambios significativos, terremotos del Maule, acá aparecen cambios significativos en el terremoto de Ecuador, acá aparecen cambios por el terremoto de Costa Rica, es decir, según el modelo es qué periodos considera y esas consideraciones generan estos vectores velocidad, ¿no? Que tienen dirección, sentido y módulo. Si a esos modelos les quitamos la parte de la placa, la parte de la geofísica de largo plazo, nos quedamos con los modelos de deformación, ¿no? Y ahí podemos percibir un poco con más detenimiento esos pequeños cambios del orden de 20 milímetros por año, o sea, 2 centímetros por año. Esos modelos tienen que ser utilizados para retroalimentar nuevos modelos de velocidades y nuevos cambios de la variación de coordenadas. Veamos la atmósfera. Les dije también el GNSS aporta la atmósfera. El satélite está a 20.000 kilómetros de altura. En su recorrido, la observación, el dato, la señal, atraviesa toda la atmósfera, ¿no? Dentro de esas capas, la ionosfera y la troposfera son dos capas que están cargadas de elementos que influyen a la velocidad de propagación de esa señal. En la ionosfera, los iones libres, y en la troposfera, el vapor de agua. Entonces, a partir de la demora de esa señal, porque yo conozco con precisión la estación GNSS y conozco con precisión la órbita satelital, entonces conozco muy bien este vector. Pero en la medición, ese vector multiplicado, la velocidad, ese tiempo de propagación multiplicado por la velocidad de la luz me da una diferencia. Esa diferencia la atribuimos al efecto del retardo en la ionosfera y en la troposfera. Entonces esos dos modelos, el modelo de la ionosfera intenta calcular el contenido de electrones sobre cada uno de los sitios y a partir de ahí se generan modelos, ¿no? Modelos de Total Electron Content vertical. En el caso del vapor de agua troposférico, también en cada uno de los sitios, acá tenemos cada uno de esos puntitos, una estación GNSS, entonces en cada uno de esos sitios se determina el retardo cenital troposférico. Acá tenemos una gráfica de la serie de tiempo de 4 estaciones, desde Brasil, el norte de Brasil, hasta el sur de Buenos Aires, son estaciones que están a distinta latitud, entonces tienen un retardo cenital troposférico distinto. Además de ser distinto lo esperado según la latitud del punto, tiene una variación en el tiempo que está relacionada con el periodo anual de las estaciones, sobre todo en las estaciones que son que están más al sur de los trópicos. Esa variabilidad es producto de la variación del vapor de agua. Entonces, si nosotros desde el retardo cenital troposférico hacemos un cálculo usando valores de presión y de temperatura en los sitios, podemos llegar a calcular el vapor, conocer el vapor, cómo va cambiando el vapor hora a hora. Eso es una contribución que hacemos desde CIRGA a estudios del clima, y vamos aportando al conocimiento de esa variable en la región. Otro aporte desde el GNSS a variables del sistema Tierra es el posicionamiento para mediciones del campo de la gravedad. Acá tenemos, ¿no?, estos satélites que les decía que son más bajos, que están orbitando alrededor de la Tierra. Ese satélite lleva a bordo un gravímetro, un sensor que mide variaciones del campo de la gravedad, pero también lleva a bordo una antena GNSS por la cual está posicionado respecto de los satélites que están a una altura mayor. Entonces, cuando este satélite pasa
sobre un valor sobre un elemento anómalo de la corteza terrestre, detecta una variación. Este campo de la gravedad es variable y permanentemente está siendo monitoreado. Fíjense que acá tenemos un poco una línea de tiempo de las distintas misiones satelitales que bajo este principio o principios similares han ido evolucionando y hay planificaciones a futuro de nuevas misiones que van a medir el campo de la gravedad. ¿Cómo funciona el principio de esta técnica, de este método? Vienen dos satélites que vienen a una determinada distancia el uno del otro. Cuando se encuentran con un objeto sobre la corteza que tiene una densidad variable, que le atrae mayor, digamos, a masa, atrae un mayor componente gravitacional, entonces mide ese vector. Una vez los satélites siguen en la órbita y cambia la dirección sentido a partir de que va pasando ese objeto de masa y densidad variable. Y a medida que se aleja, ese vector cambia aún más. Ese movimiento del gravímetro se detecta, ¿sí?, a través de la posición que le da el GNSS, su desplazamiento hacia abajo o hacia arriba de la órbita teórica, y eso a partir de la técnica propiamente dicha se traduce en valores del campo de la gravedad. Fíjense que las misiones estas tienen duración en el tiempo. Acá tenemos cómo es la cobertura en un día, en 15 días y en un mes, ¿sí? Entonces a lo largo de un mes tenemos como todo el planeta recorrido, o sea que hemos mapeado la gravedad o los cambios de gravedad en todo el planeta. O sea que requieren misiones que requieren más de un día, ¿no? En este caso un mes. Con un mes tendríamos completada toda la misión. Y si después nosotros comparamos ese mapa de la gravedad del campo gravitatorio de un mes con otro mes, podemos detectar variaciones del campo de la gravedad, que eso ayuda, digamos, al conocimiento de un montón de factores que intervienen, ya sea en el posicionamiento, en la determinación o mejoramiento de las órbitas y cálculo de las órbitas, conocimiento de la hidrología, etc. Bueno, ya para ir terminando, otro ejemplo es variaciones del nivel del agua, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una técnica utilizada con posicionamiento satelital, con antenas ground antenas, o sea, antenas terrestres que determinan o que detectan variaciones en las aguas, ya sea por escurrimiento o aguas subterráneas. También vemos en las técnicas de altimetría satelital que miden la variación del nivel del mar. Y ahí me gustó esta gráfica como conclusión, ¿no? O sea, ese satélite altimétrico mide la distancia desde el satélite a la superficie del mar. Pero la posición de ese satélite la tenemos que conocer respecto del sistema terrestre medio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tengo posicionado al satélite para estar midiendo realmente variaciones del nivel del mar y no que me estén dando como resultado la consecuencia de un cambio en la órbita, ¿no? O sea, que ese satélite lo que realmente esté midiendo variación del nivel del mar y no un resultado que sea la conjunción de la variación del nivel del mar y el cambio de la órbita.
Por eso acá me atrevo a poner, ¿no? Los resultados a veces pueden ser verdaderos hallazgos o a veces pueden ser muy desacertados, es decir, inducir a errores en las conclusiones que sean consecuencia de errores de posición. La geodesia está muy involucrada en eso, porque eso no sucede. Y no quiero irme sin traerles este ejemplo, esto también en ese coloquio que participé en febrero del 2024 en estas presentaciones virtuales. Thomas Obiger de la Universidad de Stuttgart presentó una ponencia que me pareció muy futurista, que me gustó mucho y que veo que no estamos tan lejos de esto. Ellos están investigando aplicaciones en la navegación. Entonces él hablaba sobre muchas aplicaciones de drones o de elementos no tripulados que requieren su posicionamiento muy preciso, ¿no? Él mencionaba la incertidumbre. ¿Qué tan confiable es la navegación con GNSS? ¿Podemos dejar todo esto en manos de GNSS? Y bueno, él decía que efectivamente no, que hay un montón de factores que intervienen, el GNSS, la medición muy precisa del tiempo, cámaras, brújulas, sistemas inerciales, radares, que nos permitan generar alertas, ¿no? O situaciones de seguridad. Y bueno, él mostraba esta imagen donde hay sitios en los cuales estos pequeños elementos no podrían insertarse, como por ejemplo en la zona de aeropuerto, en las cercanías a un hospital o a un helipuerto, pero sí hay zonas en las cuales podrían transformarse en servicios urbanos. Eso siempre y cuando teniendo en cuenta ciertos recaudos de precisión y de seguridad. Y entonces ahí mencionaba, por ejemplo, si yo voy a llevar un dron que va a llevar un taxi que va a llevar un elemento, un delivery, en la línea de vuelo, quizás yo puedo hacerle todo el seguimiento a través del GNSS con correcciones de tiempo real, pero ya al momento del aterrizaje tengo que contar con sensores ya en tierra. Esos sensores, el desarrollo de esos sensores o las técnicas de esos sensores es en gran parte lo que está en desarrollo y validación. Pero bueno, es algo que se viene, ¿no? O sea, esos elementos no tripulados que van a volar nuestro espacio y van a ser elementos de servicios cada día más comunes. Bueno, y concluyendo, entonces, la red de estaciones GNSS y su vínculo con otras técnicas, ¿sí? Bien mencioné que nos hace falta en colocalización otras técnicas, al menos en algunos sitios estratégicos, nos permiten georreferenciar, o sea, nos permiten dar coordenadas. Aquí en objetos, a puntos de otros receptores GNSS que estamos posicionando, la medición de infraestructura, pero también nos permiten conocer, nos permiten medir, retroalimentar. Con esto de retroalimentar me refiero a que esa información que vuelve y que vuelve, ¿no? Es un aporte que no tiene fin. Nos permite descubrir otras variables o la variación de esas variables y nos permite monitorearlas. Podría decir otros verbos, ¿no? Pero bueno, ahí están los que yo considero, digamos, más tangibles al día de hoy dentro del rubro de la ingeniería. Y una gran cantidad de variables del sistema Tierra. Han visto ejemplos, acá se los he mencionado, y efectivamente así es, ¿no? O sea, un montón de técnicas coexistiendo que aportan y se retroalimentan, ¿sí? El GNSS podríamos decir que es fundamental, pero también las otras técnicas son fundamentales. No podemos usar
un software antiguo de GNSS y así las empresas que nos venden, que nos ofrecen los GNSS, los receptores GNSS, cada tanto hacen que nuestros receptores se caigan, ¿no? Mueran. ¿Y por qué? Porque hay posibilidades de actualización del firmware, se mejoran los modelos, se retroalimentan los equipos, pero llega un momento en el cual quedan deficientes, ¿no? Y tenemos que proceder a comprar, adquirir equipamiento más, de mayor calidad. Y volviendo a las estaciones GNSS, empezamos allá lejos y hace tiempo con estaciones GPS. Luego se fueron sumando estaciones que recibían la constelación GPS y GLONASS. Hoy tenemos estaciones que tienen la constelación GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, COMPAS, es decir, mientras más tecnología tengamos en los receptores, más servicios podemos llegar a brindar. Y siendo usuarios y siendo gestores de las redes de estaciones GNSS. O sea, ambos estamos involucrados en la mejora de la tecnología y en la actualización de la. Bueno, nada más, muchas gracias. Espero haberles sido de un poco de luz en algunos aspectos que tienen que ver con la profesión tan querida que todos llevamos dentro, esa vocación por la agrimensura, por medir con precisión, por ser especialistas, medidores del terreno y todo lo que. Muchas gracias. Gracias a la doctora María Virginia Mackern por sus aportes y conocimiento de la temática expuesta en esto que es la conferencia magistral de esta segunda jornada, y prácticamente vamos a iniciar con esto que es la conclusión de este importante día y celebración como tal, por lo cual vamos a escuchar las palabras de la ingeniera Ruth Trujillo, vocal de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APAT. Con gran entusiasmo, hoy celebramos el Día Global del Agrimensor. Alrededor del mundo, profesionales de la agrimensura y topografía de todas las edades y géneros, celebramos nuestra loable aportación al desarrollo y crecimiento de todas las civilizaciones en cada rincón del planeta. El reconocimiento del Día Global del Agrimensor exalta y honra a todos los agrimensores que con nuestro ejercicio profesional dejamos huellas imborrables y le damos forma a la historia de nuestras comunidades. El ingeniero topógrafo Martín Chaveri Roy marcó la vida de su familia, amistades y colegas. Por esto y muchas otras razones, ha sido galardonado con el premio del Día Global del Agrimensor 2024. La Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía les desea a los agrimensores y topógrafos un día de celebración y alegría. A su vez, agradecemos al Colegio de Agrimensores Geodésicos Europeos, a la Sociedad Nacional de Agrimensores Profesionales y a la Federación Internacional de Geómetras por ser las organizaciones fundadoras del Día Global del Agrimensor. También le agradecemos su compromiso con dejarle saber al mundo entero el impacto que hacemos los agrimensores en el día a día de las personas que lo habitan. Le damos nuestras más extensivas gracias a la doctora María Virginia Mackern por ofrecer su conferencia magistral sobre las redes de estaciones GNSS continuas, haciéndonos recordar que la agrimensura y topografía es mucho más que simples coordenadas. Gracias por compartir con nosotros durante las actividades de conmemoración. Confiamos que hayan quedado inspirados a celebrar con sus compañeros en cada uno de los países donde laboran con amor y dedicación.
Muchas gracias a la ingeniera Ruth Trujillo por sus palabras. Y para finalizar, el ingeniero Pedro Luis García, presidente de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía, APAT, nos brindará unas palabras de clausura de esta celebración. Estimados amigos y colegas, en este Día Mundial del Topógrafo reflexionamos sobre el impacto crucial de nuestra labor en la sociedad y el medio ambiente. Nuestro trabajo va más allá de trazar líneas en papel o digitalizar mapas. Implica una responsabilidad ética y profesional hacia las comunidades que servimos y el entorno que habitamos. Como topógrafos y agrimensores, debemos garantizar la precisión e integridad de nuestros datos, al tiempo que probemos prácticas que fomenten la sostenibilidad y conservación de los recursos naturales. Estemos alerta ante los desafíos del cambio climático, la urbanización descontrolada, la degradación del paisaje, buscando soluciones innovadoras para su desarrollo equitativo y respetuoso con el medio ambiente. En este día especial reconocemos el papel fundamental de la educación y la formación continua en nuestra profesión. La tecnología avanza rápidamente y debemos estar a la vanguardia de las últimas herramientas y metodologías para ofrecer servicios de alta calidad a nuestros clientes y comunidades. Por último, celebremos la pasión y el compromiso que cada uno de nosotros aporta a nuestra labor diaria en un mundo donde la rapidez y la eficiencia dominan. Recordemos siempre la importancia de la precisión, la atención al detalle y el amor por nuestra profesión. En nombre de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y la Topografía, agradezco a todos su dedicación y contribución. Sigamos trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor, un mapa más preciso y un futuro más prometedor para las generaciones venideras. Felicidades a todos los que han contribuido al desarrollo de esta tan noble, importante y milenaria profesión. Feliz Día del Topógrafo. Y damos por terminada esta sesión de trabajo. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Pedro Luis García también por sus palabras de clausura y de esta forma damos por concluida la celebración del Día Mundial del Topógrafo y Agrimensor, el Global Surveyors Day, bajo el lema Topografía Sostenible Forjando un Mejor Futuro. Esperando que efectivamente haya sido de su agrado e interés. Y nos despedimos ahora sí oficialmente de la transmisión de plataformas digitales, agradeciendo su compañía y deseándoles un muy feliz día. Muchísimas gracias.